Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, Popular Televisión. El equipo hoy al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Bueno, la preocupación que se está extendiendo por toda España de la quiebra del Estado de Derecho, porque eso es una quiebra, y de la potenciación de la quiebra del Estado de Derecho, es uno de los asuntos de más gravedad que yo creo que estamos viviendo los ciudadanos. Y me estoy refiriendo al fenómeno Ocupa. El fenómeno Ocupa que está dejando indefenso a cientos de personas cuando alguien entra en su vivienda y luego el sistema judicial, por su bloqueo, por sus pasos, tarda no menos de 6 a 1 año y en algunos casos más para poder desbloquearlo. En esa situación nace el fenómeno de los desocupas, una empresa o hay varias, que funcionan con rapidez. Bueno, pues ahora la señora Yone Belarra quiere ilegalizar, bueno, es el gobierno, porque esta señora, que no nos olvidemos que es una miembro del gobierno. Es decir, no se da protección al ciudadano normal, que paga sus impuestos, que quiere cumplir por las leyes. Y se protege a mafias y no a personas desamparadas. Porque si son personas desamparadas, en algunos casos, hay elementos sociales que deben de tener los ayuntamientos y el Estado para ayudarles. En los casos contados, la minoría. Puede haber personas con problemas. A esas personas hay que ayudarles, la sociedad en su conjunto. Es decir, las instituciones tienen que facilitarles una vivienda. Pero no es cuestión, porque para eso reciben miles de millones de impuestos de los ciudadanos. Y no para programas fake, que son lo que se está gastando parte del presupuesto del erario público. Entonces tenemos al ciudadano indefenso, y se va creando un caos. Es la perversión total del Estado de Derecho. Y el siguiente paso es la quiebra del Estado. Es decir, estamos a un paso de todo ello. No nos estamos dando cuenta de que el Estado de Derecho es la garantía para todos, sin color político alguno. Es la garantía para la derecha, para la izquierda, para todo. Y no puede sobrepasarse. Y estas personas que han venido a experimentar y a destrozar el sistema de convivencia en España son un problema. Los gobiernos Frankenstein son un problema para los ciudadanos. Y yo, ante el debate que es un debate de fondo muy importante, es decir, es la lucha del mal contra el bien. Si ustedes ven el fenómeno Ocupa en las grandes ciudades, estas personas, ni muchas de ellas, la mayoría, no voy a decir todas, no son familias estructuradas, con hijos, etcétera, que por circunstancias de la vida no tienen vivienda, ¿no? Son auténticas bandas. Esto no puede consentirse. Por lo tanto, vivienda sí, pero a través de las instituciones públicas que tienen que tener un parque de viviendas o solucionar el problema. Los ciudadanos individualmente ya colaboramos a que las cosas funcionen mejor. Don Carlos Pajares, yo creo que este es un problema que va mucho más allá del propio tema de los ocupas, porque está tocando el Estado de Derecho. Yo veía ahora sobre el informe de los fiscales sobre el tema de Bildu, bueno, ¿de quién es la fiscalía? Es decir, se están produciendo el tema del Tribunal Constitucional. Es decir, estamos a un paso, yo lo veo así, no estoy exagerando, estamos a un paso de la quiebra del Estado de Derecho. Le podemos dar en cualquier momento. Don Carlos Pajares. Como usted bien dice, estamos viviendo un intento de cambio de modelo económico y de modelo político. Por supuesto, dicho así parece muy fuerte y seguramente algunos que me oigan dirán, pero qué barbaridad está usted diciendo. Pero lo cierto es que los pasos se están dando. A lo mejor alguien los da a conciencia y alguno lo sigue sin saber que los está dando. Hace seguidismo de algo que a lo mejor no quiero creer, que a lo mejor no lo comparte, pero la realidad es esa. El fenómeno Ocupa, pues el fenómeno Ocupa está relacionado con ese cambio de modelo económico y modelo político y social. Al final lo que se está generando es una sociedad que está vulnerable, que es vulnerable. Y lo que nos están haciendo trasladar a todos es la idea
de que lo que se pretende proteger, no como usted bien dice, a personas totalmente fuera del sistema y no personas necesitadas muchas veces. Pero se nos está haciendo pensar que, y no solo con el fenómeno Ocupa, sino con otras cuestiones, se nos está haciendo creer o pensar que estos cambios están hechos pensando en beneficiarnos a nosotros para el momento que vivamos un momento de debilidad. Pero la realidad es que... Toda la contraria. Es todo lo contrario. Lo que están haciendo es fragilizando nuestra propia realidad ahora y no nos van a proteger en el momento que tengamos. Al final lo que se está es destruyendo poquito a poco ese modelo de convivencia, ese modelo económico y ese modelo social. Ya digo, no solamente con el tema del problema Ocupa, que es gravísimo, como usted bien dice, porque al final, por eso tampoco les gusta mucho que se vea en exceso y no salen muchas noticias, que está habiendo noticias de problemas de ocupación, problemas de gravedad. No estamos viendo el salvajismo que se está produciendo en ciudades tan importantes como puede ser Barcelona. No, Barcelona es una selva, sí. O la preocupación internacional que hay con los fondos que hacen inversiones en inmobiliarias que están desapareciendo y marchándose de España por la preocupación que eso está produciendo. Y no solo que está produciendo en España, sino que lo que están señalando es el caso totalmente irracional y fuera de lugar que solo se está produciendo en un país del primer mundo como es España, aquí, o sea, es algo que no se produce en otro sitio. Y de una gravedad, además, la prensa británica, el Times y varios periódicos están, fíjese la inversión británica que hay en España en casas, en la Costa del Sol, en la Costa Brava, Don Carlos. En británicos que estaban por esos fondos, ¿cuántas grandes, es que deberían de saber, en toda la costa mediterránea hay un montón de urbanizaciones gigantes que están pobladas por británicos que vienen aquí a pasarse, no las vacaciones, sino meses y meses de invierno y solo acuden a su país en los meses de verano para ver a su familia. Inversiones que están y han sacado a regiones como puede ser el Levante español de una situación de pobreza endémica. Esas inversiones se han paralizado de manera casi automática. Es que la prensa británica, siempre tan amiga de España, porque por cierto la prensa británica siempre destaca lo negativo, parece que el ciudadano británico individualmente tiene yo creo, y además se trata con muchos, un cariño hacia España, les gusta España, les gusta nuestras comidas, nuestras costumbres, pero luego están una serie de élites que siguen pensando en el siglo XVIII. Bien, el caso de un juez británico en su apartamento de Palma, que ha pasado por todos los medios. Claro, eso destroza la imagen de España. De eso no habla el señor Sánchez. Claro, si tú hablas de que eres un inversor o eres una... pues me voy a comprar un apartamento en Málaga. Ojo, no te le compres, vete a Malta, vete a Grecia, vete a otro sitio, porque en España se han creado unos señores que se llaman ocupas y luego echarles, te dejan el piso destrozado, el Estado se lava las manos y no quiere. Por cierto, don Aurelio, le doy el paso, luego veremos. Esto sería una pregunta para hacer a los partidos políticos. Ahora, yo a los electores, pregúntenle a cada partido qué quieren hacer con los ocupas antes de votar, porque este es un tema de gravedad, este es de primero de primaria. El Estado de Derecho, don Aurelio. Bueno, aquí tenemos una serie de problemas, unos vienen tapando a otros. Sí, sí. O sea, tenemos el problema de los ocupas, muy grave, es muy grave, no ya solo por el número de casas ocupadas de manera ilegal, que está generando una inseguridad tremenda a los inversores. Los ingleses ya lo están denunciando, ya hoy vienen a pasar sus vacaciones, tienen una vivienda adquirida en Levante, pero también en las islas. Algunos hace muchos años. Canarias y ahora se encuentran que esa vivienda está ocupada, que no hay manera de desalojar y que además tienen que estar pagando los servicios de agua y luz, porque es un delito el darlo eso de baja. Por lo tanto, se pasan un par de años y es que esta inseguridad que ha creado es porque se ve que el gobierno está ya de una manera absolutamente descarada haciendo leyes a favor de la ocupación. Es decir, usted ahora ve que algunos buscan ese recurso con empresas que se dedican a desocupar mediante coacción, evidentemente, sí, porque no hay otra manera de tratar a los delincuentes, no se les va a tratar con ramos de flores, ¿no? Se les trata pues con una respuesta contundente. Bueno, pues hay empresas que se dedican a utilizar métodos que pueden denominarse esto de coacción.
usted tiene que abandonar y si no, su integridad física corre un riesgo. Bueno, pues resulta que les ha faltado tiempo al gobierno, ha sido el gobierno de Sánchez, le ha faltado, bien sea con el brazo comunista, bolivariano, absolutamente desubicado de lo que es la sociedad española, pero bueno, que ahí están, bien sea a través de ese brazo o personalmente, hacen una ley para poder... una ley que pueden encarcelar a estas empresas que se dedican a esto, les pueden encarcelar sí, 4 años de cárcel. Durante 4 años, ¿no? Bueno, eso crea una locura, sí. Ya no es solamente la cantidad de pisos que ocupan, sino la inseguridad que genera. ¿Quién ahora se compra un apartamento en Benidorm para ir en el mes de agosto? En los últimos 8 meses, don Aurelio, le voy a dar este dato: 30% ha bajado los pisos puestos al alquiler. Pero, y esto sucede con los pisos, esto sucede también. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, cuando se habla de la importancia que el lobo tiene, por ejemplo, en cómo esto desanima al ganadero para seguir, pues yo creo que creando ganadería y creando actividad. Bueno, no son muchos, a lo mejor son 4 ovejas, son unos caballos, no sé qué, pero es que no saben cuándo va a atacar el lobo. Es decir, les genera tal estado de inquietud, de intranquilidad y de estrés que hace que no puedan vivir, porque tienen todas las posibilidades de encontrarse con que sus animales han sido devorados por el lobo. ¿Y qué hace el gobierno? Pues no hace absolutamente nada. O sea, están con leyes, porque claro, otro problema aquí ahora es el ecologismo y la defensa del animal, que es superior a la defensa de las personas. Quería decir algo que le corté antes, don Carlos. No, simplemente que aquí en Cantabria hace unos años, nosotros participamos hace muy poquitos, en el resto de Europa, sobre todo además ahora, y lo hemos comentado aquí, los países del antiguo ámbito socialista, que ya nos están ganando en renta per cápita. Estas nuevas fortunas que están apareciendo en Polonia, en estos países, esta gente quiere venir aquí, la gente a jubilarse, y aquí hubo en el propio Cantabria un intento de inversión de un grupo importante polaco precisamente para hacer esto, para comprar viviendas, etcétera, etcétera. Este tipo de inversiones que son importantes en nuestro país, además, que traen a personas con un alto nivel adquisitivo, que lo que quieren es implantarse aquí en sus últimos años o tener una segunda vivienda, que van a crear y a generar riqueza, eso se ha desplomado, ha desaparecido. Totalmente. Se ha empezado a ir a Portugal y se está yendo a otros países europeos que dan muchísima más seguridad en ese sentido. Por eso yo digo que los ciudadanos pregunten, que digan, oiga, mire, que hagan que los políticos de todos los signos se mojen en estos temas, porque nos ponen un calendario electoral hablando de otras cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, otro asunto que es noticia esta semana. No lo verán en las televisiones, lo verán en algunos medios económicos y muy poquito más. España ha sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo de los 20 países más ricos del mundo, los que está. Los ingresos reales por persona de las familias españolas se situaron en el 2022 un 5% de los niveles del año 2000, por debajo del año 2019, frente a un incremento en el resto de los países, en el conjunto de la OCDE, del 0,8%. Pequeñito, pero incremento. En España, decrecimiento de un 5%. Es decir, esto que estaba diciendo, y yo creo que lo he enlazado bien, don Carlos, es cada vez somos más pobres, no solo en sí, sino también en relación con otros países. Es decir, pero es que somos más pobres y encima estamos más endeudados, don Carlos. Es lo que le iba a decir, lo más triste de todo esto es que somos más pobres, aumentando la deuda pública de una manera desmedida y con una financiación por parte de la Unión Europea que no hemos tenido nunca. O sea, si con toda esa inyección, con una economía dopada por Europa, con una economía dopada por una deuda pública descabalgada, y aún así, estamos pudiendo poder económico,
¿qué será cuando desaparezcan esos estímulos tan grandes de... El año que viene. Pues entonces el hundimiento puede ser catastrófico. De hecho, ya Europa está empezando a mandar... Luego lo comentamos, un tema del gobierno alemán. Está empezando. Don Aurelio. Bueno, yo no sé si alguien pensaba que un gobierno comunista de 5 años iba a mejorar la economía y el poder adquisitivo de la gente. Todos sabemos que el comunismo conduce a la pobreza, pero a la pobreza, y en este caso ya... a la destrucción del ser humano, como en sus libertades. Claro. Porque ayer le contaba un contertulio, es que no se da cuenta la gente, están cantando cambiar la mente de las personas, es que ¿no? Están interviniendo y diciendo lo blanco, que no, eso es blanco, no, que es negro, ¿cómo que? Pero si eso es blanco, no, que es negro, y a través de ese sistema van golpeando a la sociedad, se está destruyendo el poder adquisitiito a pasos agigantados. Como bien decía don Carlos, nos han pasado Portugal, Grecia, Checoslovaquia, Letonia, estos nos han pasado ya, pero se ha destruido el poder adquisitivo de la gente, se está destruyendo la educación, porque claro, usted hoy lee los libros de texto, se está destruyendo la familia, porque ya se está viendo, ya no se sabe qué familias, qué modelos de familias hay. Se han inventado algo que está fuera de la idea de la gente normal, de la gente, como decía Feijóo, de la gente de bien, de la gente, no digo la gente bien, he dicho de la gente de bien, que es otra cosa, que es un concepto moral. Bueno, pues a lo que vamos. Están destruyendo esto, pero todo esto está programado, porque hoy lo estamos viendo claramente, quiénes están en el gobierno, quiénes controlan el gobierno, quiénes han iniciado la campaña electoral. Pues la han iniciado los herederos de ETA. Ahí tenemos a esta gente dirigiendo hoy la política y el discurso, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno? Defendiéndose como puede. Le ponen en evidencia, porque no les respetan, evidentemente estos grupos no respetan a nadie, y entonces hemos visto en estas listas cómo incluyen, que desde luego da verdadera pena de las víctimas, qué provocación, ¿no? Poner a aquellos que asesinaron a sus familiares hoy van a gobernar en el pueblo, ¿no? Entonces dices, ¿han conseguido lo que buscaban? ¿Se les ha derrotado? No, han ganado, porque están donde querían estar y están consiguiendo que su proyecto se lleve a cabo. Y esto lo está haciendo el gobierno que tenemos con la colaboración ya de otros gobiernos autonómicos y regionales. A propósito, precisamente a lo que decía antes, creo que don Carlos, el gobierno alemán, a través de su ministro de Finanzas, el señor Christian Lindner, se opone a dar luz verde, a aprobar el fondo único que quiere hacer la Unión Europea para la garantía de depósitos bancarios de toda la Unión Europea. Dice que pide previamente que se desapalanque la deuda pública que tienen algunos bancos con diferentes países, como Italia, España. Por supuesto, eso afecta a España tremenda. Dice que no va a entrar en ese fondo porque hay muchas entidades bancarias que tienen mucho papel de países que pueden entrar en una situación complicada. Yo creo que este aviso del ministro alemán es una llamada de atención de que se está acabando el gasto fácil, que es lo que una parte de la población española no quiere entender, porque mentalmente, claro, eso es un sufrimiento. Si el futuro no lo ves claro, pues nos da sufrimiento. Por eso se para la inversión y se paran muchas cosas. Don Carlos, este dato del ministro alemán de Finanzas. Lo que está es clarísimo, la deuda pública, y lo que decía yo antes, por un lado está la deuda pública que se mantiene gracias a que Europa de alguna manera ampara esa deuda, ese pago de la deuda, ese papel que tienen los bancos están comprando porque ese papel al final es el euro quien lo está soportando. Si lo tuviera que soportar una peseta seguramente estaríamos estaríamos en con un 115% de deuda del PIB, estaríamos en otro, estaríamos con depreciación de la moneda y con una situación, bueno, inviable, eso es inviable. Y Europa, que tiene que ponerse las pilas, se va a tener que poner las pilas, porque a Europa se está endeudando con el tema de la guerra de Ucrania y estamos en una situación difícil. Entonces no puede seguir manteniendo las economías ficticias de países como España de manera indefinida. Entonces eso se va a tener que ir cambiando poco a poco. Ya están empezando a mandar avisos a navegantes.
El problema va a estar cuando al final terminen las elecciones, no sé cuándo será, si en octubre o en diciembre del año que viene. 2024 desde luego va a empezar a cambiar y lo vamos a empezar a sentir. Y aquí, como decíamos antes, estamos en un cambio de modelo, y en ese cambio de modelo lo que a algunos lo que les interesa, porque es necesario para el cambio de modelo, es que esto no vaya bien. A lo mejor el 2024 puede ser un año muy complicado, gobierne quien gobierne, no solamente en la parte económica, sino incluso en la parte social. Sí, evidentemente. Entramos un poquito en Cantabria, si le parece bien. A mí me parece una tomadura de pelo lo que hacen todos los partidos, en esto son todos, ofreciendo en la campaña electoral lo que no han hecho anteriormente y tomando a los ciudadanos como si fuéramos... Lo que más me fastidia es que nos tomen el pelo, es que nos toman realmente nada. Creo que los ciudadanos nos lo hemos ganado por nuestra parálisis y por decirse igual, ¿no? Pero ahora lo último es que después de 12 años nos dice que se adjudica la urbanización de La Pasiega. Vamos a ver, la urbanización de La Pasiega, que he dicho que la he defendido porque es una buena obra si es completa, si se hace un vial de ferrocarril, cosa que no está aprobado, si se hace una estación de clasificación de ferrocarril, que se daría un servicio al puerto magnífico, etcétera. Pero La Pasiega como polígono, tenemos el gran polígono de Medio Cudello y de Marina de Cudello, no llega ni al 50% de ocupación, que se podía también haber hecho ahí la vía y haber ahorrado muchos millones. Pero bueno, vamos a admitir pulpo como animal de compañía. Y ahora, cuando hay polígonos como este, que está el 50% vacío, dice que 40 millones para la urbanización. Pero oiga, habrá que hacerlo completo, no la urbanización, sino trámites. ¿Tienen ustedes la garantía del MOPU, de Fomento, de que va a hacer una inversión importantísima para hacer los viales de ferrocarril? Porque si no, no sirve de nada. Unos viales de carreteras para entrar bien, porque habrá que saltar también la carretera. Una extracción de clasificación, no una sola vía de entrada, sino habrá que hacer una especie de panel de vías para todos los vagones, porque eso sí tendría, desde luego, y lo digo sinceramente, mucho valor añadido. Porque en el puerto cada vez tenemos menos espacio. Pero claro, esto, después de 12 años, en plena campaña electoral dice, no, adjudicamos el mejor polígono de Europa, pero vamos, de España, del norte de España. Pero habrán visto los polígonos que hay en Miranda, en Aranda de Duero, etcétera, 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 y en otros sitios. Pero bueno, vamos a ver, gran polígono es el de Cudello, y ahí está. Claro, la vía al lado, se podía haber hecho una doble vía hasta Santander porque el trazado está hecho, que un proyecto, pero claro, había que hacerlo de La Pasiega porque eso fue idea de otro. Y a mí lo que me parece mal es que a los ciudadanos no se nos respete intelectualmente, porque hay que decir en qué plazo se van a gastar los 40 millones, porque dice, adjudicamos 40 millones así, pero van a tardar 7 años en gastarles. Bueno, pues igual hay un plan plurianual, que eso sería como los electrodomésticos que vendía el señor Lopera en Sevilla, con los que se hizo millonario, ¿no? Que iba hizo una labor social buena, es verdad que a tipos de interés altísimo por las barriadas más pobres de Sevilla, pero la gente, bueno, pudo ir equipándose con televisión, con frigorífico. A ver, ¿cuántos recibos tiene usted? Pues esto está empezando a pasar en la administración pública española. Bueno, yo lo que voy es un poco de respeto intelectual a las personas, pero bueno, no interesa. El respeto intelectual, para que los políticos se les tenga respeto, tienen que tenerlo ellos primero a los ciudadanos, don Carlos. Bueno, como usted bien dice, lo primero, si el polígono de La Pasiega se queda en un simple polígono industrial, va a ser tirar el dinero. Exactamente. Cantabria tiene polígonos industriales a punta pala y la mayoría de ellos vacíos o con espacio. El 50%. Y algunos en una situación crítica y muy lamentable. Y algunos en mucho mejor situados que ese, con autovías como el de Cudello. O sea, el polígono de La Pasiega, si lo que tiene es precisamente porque es el ferrocarril y porque no va a ser un polígono más, o no debería de ser un polígono más. De hecho, si lo que se quiere hacer es algo diferente, 40 millones, aunque sea mucho dinero, no es suficiente. 40 millones para una infraestructura de ese tipo es prácticamente el inicio. El enfoque tiene que ser distinto. Yo quiero creer que todo esto es simplemente para que parezca que al final se empiezan a cumplir promesas electorales. 12 años después. Sí, sí. Pero como no se haga bien, al final vamos a terminar con un polígono industrial más vacío, donde posiblemente terminemos haciendo lo mismo que en el CTQ-CAN, fomentando
a base de dinero público, que se pongan algunas empresas para que no quede vacío, y en definitiva otro chasco que se quede. Esa idea partió del Porto, creo que fue de un buen presidente del Porto, Jaime González, pero que la idea fundamental era la playa de vías, una playa de vías para poder desembocar todo el tráfico del puerto, el tema de coches. El puerto lo lleva diciendo hace mucho tiempo, el puerto necesita espacio, necesita un puerto seco. Pero no es un polígono normal, es un polígono especial. Es un polígono especial, porque para un polígono normal tienen un polígono muy bien comunicado, que es el polígono de Cudello, que se podía haber utilizado también con playa de vías, perfectamente, porque pasa la FEVE, se podía hacer una doble vía interna para haber desviado mercancías desde Santander. El proyecto igual hubiera sido hasta más barato, creo yo, pero bueno, no voy a entrar en eso porque no tengo datos, esta es una suposición. Don Aurelio. Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre los proyectos y las necesidades. Y la realidad. Y la realidad. Y eso aquí está absolutamente abandonado. Aquí son ocurrencias. Aquí el gobierno, un día se levanta el presidente porque vamos a hacer las minas más grandes del mundo, en fin, vamos a hacer, el AVE va a llegar, va a sortear todos los problemas técnicos y lo vamos a tener aquí en 4 días. Bilbao-Santander, eso ya está. Pero claro, luego vemos cuáles son las relaciones y el respeto que hay del gobierno central hacia el gobierno regional. Absolutamente ninguno, porque un gobierno regional tiene que hacer demandas, y demandas firmes y serias, no dedicarse a dar masajes al presidente, que es lo que está pasando en Cantabria. Tenemos hoy estaba viendo que se van a gastar ya, pues eso, los 50 millones de euros en la protonterapia. La protonterapia, hubo 10 equipos que donó Amancio Ortega, pero que la distribución la hizo el gobierno. La distribución y la asignación de a dónde tenían que llegar, a dónde iban a ser asignados los equipos de protonterapia, han sido hechos por el gobierno. Y el gobierno nacional a Cantabria la dejó totalmente de lado. ¿Usted ha visto alguna reivindicación al gobierno? Sí, hubo un enfado de momento, pero no hubo tal cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pagar de nuestro bolsillo los 50 millones de euros que cuesta la protonterapia, y que, bueno, siempre viene bien, ¿no? Sí, pero a lo mejor tampoco es una... bien, yo no voy a entrar en esto, no, en el tema de médico, porque... Sí, bueno, pero vamos, de algo, pero en tema de logístico, que luego algo sé. En tema logístico entiendo algo. No, lo que quiero decir es que son 50... Fíjese usted, mayor que la inversión esta de la Pasiega. 50 millones de euros que ha sido esto, y ha sido porque el gobierno nacional, ese al que nos dedicamos a masajear, dijo que Cantabria quedaba excluida, ¿no? Bueno, vamos a entonces, lo de la Pasiega, vamos a ver, no están saturados todos los polígonos industriales como para que ahora tengamos esa necesidad perentoria, mientras están cerrando empresas, parando hornos, como nos está pasando, cuando Sidenor está en el aire, y las expectativas industriales en Cantabria van a menos. No van a ir a más porque se haga el polígono de la Pasiega, porque hoy toda empresa que quiere instalarse, pues los tiene en Torrelavega, los tiene donde usted citaba, los tiene en Corrales, en fin, hay polígonos industriales y posibilidades, ¿no? Pero no hay ni una demanda ni una gran necesidad. Yo apoyaré ese polígono, por supuesto, y cuando ya vea la playa de vías. El proyecto es que hay una playa de vías de 6 apartados. Digo, yo creo que eso puede ser un cañón. Pero si no hay eso es una cosa inútil. Bueno, nos vamos con una buena noticia, pero una buena noticia porque es un tema económico y significa lo que es bajar la presión fiscal. Y salía en una estadística del Instituto de Estudios Económicos, no es una estadística nuestra, yo creo que tiene mucho, que habla de las ciudades de más de 50.000 habitantes, la competitividad fiscal, es decir, menos impuestos, lo que hace menos dinero. Bueno, y Santander está muy bien situada. Yo creo que la haber bajado la número 14, y hay muchísimas ciudades de más de 50.000 habitantes, que habrá 200, 300, yo calculo que igual más, en toda España está el número 14, significa que los impuestos en relación con otras ciudades son muy bajos. Está en el número 14, teniendo en cuenta cómo está Madrid y están estas otras ciudades que tienen el mínimo de impuestos, están en el número 14. Bueno, por lo menos nos congratulamos de estar en una estadística bien situada, y además de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Económicos, que yo creo que tiene bastante prestigio. Bueno, pues nada,
que se acabó el tiempo, pero hemos contado... No, el tema de impuestos yo creo que es muy importante. Santander no han bajado la guardia en ningún momento. Los años que llevan ha sido de bajar impuestos que hoy inciden tanto en la gente, como es el IBI o como son las plusvalías, están de una manera óptima. Y el endeudamiento, y el endeudamiento. Hay una buena gestión económica y una buena gestión social, lo que hace que yo creo que hoy no tenga alternativa. Dígame. No, que iba a decir que además una presión fiscal baja, pero eso no lleva aparejado, como algunos dicen a veces, ni mucho que menos, no esté en una situación económica buena en el Ayuntamiento de Santander. Su situación económica bueno, es de las mejores. Es de las mejores, está por debajo del 60% de deuda. Bueno. Ya quisieran las comunidades que han gastado ya, por cierto, en el último año no sé cuánto por ciento. Ha salido un libro de un buen amigo mío, a ver si le presentamos un día, sobre el coste de las autonomías. Estuvo aquí en el Ateneo no hace mucho y vamos a ver si le podemos un viernes traer. Le vamos a invitar al programa. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Es un placer poder contar en libertad, sin meterse con nadie, las verdades del barquero, o por lo menos nuestra verdad, sin insultar, sin señalar a nadie, pero estoy diciendo lo que está pasando, porque yo creo que esta sociedad tiene que saber la verdad de la verdad. Que tengan una feliz semana.